Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta conferencia Demandas Educativas, Tecnología e Investigación. Hoy estamos de fiesta, estamos de manteles largos en la Escuela de Graduados en Educación y en la Cátedra de Innovación en Tecnología y Educación, porque tenemos a dos colegas de la Universidad de Sevilla que están haciendo una estancia académica aquí en el Tecnológico de Monterrey y nos han hecho el favor de compartir esta experiencia sobre esta interesante temática. Les presento entonces, pasamos el currículum de los doctores Juan de Pablos Pons y Pilar Colas Bravo. Bueno, en unos momentos pasará el video y en esto les comentaba que en esta conferencia ellos nos van a compartir varias investigaciones que están haciendo al respecto y estamos listos ahora sí para pasar el currículum de los doctores. Pilar Colas Bravo. La doctora María Pilar Colas Bravo es catedrática de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Universidad de Sevilla, en España. Es especialista en métodos cuantitativos y cualitativos de investigación en educación. Autora de textos universitarios utilizados como manuales de referencia en universidades españolas y latinoamericanas. Métodos de investigación en psicopedagogía, 1997. Investigación educativa, 1992. Competencias científicas para la realización de una tesis doctoral, 2009, entre otros. Sus líneas preferentes de investigación son evaluación, género y tecnologías de la información y la comunicación. Autora de numerosos artículos científicos sobre género y TIC. Ha sido vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación. Colabora con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación ANECA en calidad experta para la acreditación del profesorado funcionario universitario, así como con la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva perteneciente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, encargada de evaluar los proyectos de investigación pertenecientes a los programas nacionales I+D. Juan de Pablos Pons. El doctor Juan de Pablos Pons es catedrático de Tecnología Educativa en la Universidad de Sevilla, en España. Actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, autor y editor científico de diferentes libros, entre los que cabe destacar, en los últimos años, La Universidad en la Unión Europea, 2005, Análisis Estratégico para la Convergencia Europea, 2008, Tecnología Educativa, la formación del profesorado en la era de Internet, 2009. Es el creador y director del Grupo de Investigación, Evaluación y Tecnología Educativa, IETE, adscrito a la Universidad de Sevilla y perteneciente al Plan Andaluz de Investigación. Ha intervenido en diferentes proyectos de investigación sobre diseño de materiales educativos y aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información, financiados con fondos públicos nacionales y de la Comunidad Europea. Colabora con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, así como con la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, perteneciente al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Además, está vinculado a diferentes revistas científicas como miembro de sus consejos científicos. Muy bien, pues sean ustedes muy bienvenidos al Tecnológico de Monterrey a compartir con nuestra comunidad y con colegas de otras instituciones que nos han hecho el favor de estar aquí en sala y otros que nos acompañan por internet en diferentes partes de México, América Latina y sabemos que también en España se están desvelando viendo esta conferencia. Muchísimas gracias por los aportes que nos van a dar y bienvenidos a la institución. Bueno, pues esta conferencia sobre demandas educativas en la sociedad del conocimiento, últimamente sabemos que estamos hablando mucho sobre la sociedad de la información, la sociedad de las nuevas tecnologías y todo esto cómo viene a repercutir en nuestro ámbito educativo para los que estamos en este ambiente. Hemos trabajado en forma general para esta conferencia guiándonos como de tres grandes interrogantes que compartimos así con varios académicos. Y una de ellas, la primera con la que quisiera que iniciáramos, es con referencia a en qué consiste esta sociedad del conocimiento y qué implicaciones tiene esto en el ámbito educativo. Entonces, esto en forma así muy general, ¿cómo podrían ser esos matices que nos están impactando de una manera u otra en los ambientes de aprendizaje en los que nosotros estamos trabajando? ¿Nos pueden compartir sus ideas, doctor de Pablos? Muchas gracias. Bien, en primer lugar quisiera comenzar
agradeciendo a la doctora Soledad Ramírez la invitación para poder estar durante unos días en el Tecnológico de Monterrey, conociendo sus instalaciones, sus proyectos, sus modelos, y a la propia institución por acogernos. Bien, la primera cuestión hace referencia a conceptos que yo entiendo que se manejan a todos los niveles, ¿no? Es decir, todo el mundo habla de la sociedad de la información, de la sociedad del conocimiento, y efectivamente pues quizá podríamos tratar de establecer algunas precisiones o algunos matices. Por ejemplo, podríamos intentar formular un planteamiento diferenciador entre el concepto de sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Respecto al primero, básicamente de lo que estaríamos hablando es de los cambios que vienen vinculados al uso de las tecnologías, a la presencia de las tecnologías en muchos ámbitos, muchos aspectos, digamos, de la sociedad. Es decir, la presencia permanente o importante de la tecnología que da pie a lo que venimos denominando cambio tecnológico, ¿no? Ese cambio que también podemos formular en términos del paso de lo analógico a lo digital. Y en definitiva, quizá una última precisión sería vincular digamos, el concepto de sociedad de la información a la innovación, es decir, a cambios, además, caso de las nuevas tecnologías o de las TIC relacionados, digamos, a digamos un proceso muy rápido de sustitución de estas nuevas tecnologías por sus siguientes versiones, sus siguientes modificaciones. Frente a esto, como decía, el concepto de sociedad del conocimiento, desde mi punto de vista, el principal matiz estaría en lo siguiente: incluyendo lo anterior, estaríamos hablando de que la sociedad del conocimiento también implica una transformación social, una transformación cultural, una transformación económica, una transformación política, una transformación institucional. Digamos, esta manera de plantear digamos, la explicación, la definición o las precisiones, digamos, es un planteamiento bastante conocido, formulado por Wahid Khan, que es subdirector general de la UNESCO. Por lo tanto, el primer subrayado que me gustaría hacer es, digamos, el componente de que la sociedad del conocimiento nos aboca a una nueva cultura, a una nueva sociedad de características distintas a lo anterior. Por lo tanto, por rematar esta primera idea, hablamos del interés del conocimiento como valor social, como valor cultural, económico, político, etcétera. Una segunda consideración que me gustaría hacer, Marisol, es una precisión en relación a los conceptos de tecnología y medio. Es una especificación también elaborada por un sociólogo de los medios muy conocido, Neil Postman, desafortunadamente ya fallecido. Y me parece una precisión interesante por lo siguiente. Evidentemente, la tecnología implica la herramienta que, digamos, se descubre, se implementa y tiene unas determinadas características. Pero, según Postman, no es un medio. Un medio llega a serlo en el momento en que esa herramienta o esa tecnología encuentra una utilidad, encuentra una aplicación, es decir, es utilizada, digamos, por una determinada sociedad, por una determinada cultura,
Es decir, se convierte esa herramienta o propicia esa herramienta la creación social, la creación cultural. Un ejemplo sencillo podría ser el cine. El cine inicialmente es un artilugio, es una herramienta, una tecnología novedosa en su momento, que permitía realizar una serie de cosas. Permitía captar imágenes, permitía proyectarlas, y en la medida en que esa tecnología ha ido dando pie a que podamos contar historias a través de ella, podamos transmitir valores, podamos conocer digamos, historias maravillosas, culturas, a través de los documentales, etcétera, esa herramienta se ha convertido en un medio, porque ya es algo más que un instrumento, es algo que capacita, que posibilita hacer cultura, transmitir cultura. Bien, estas podrían ser unas primeras consideraciones. El planteamiento de la conferencia también nos aboca a, digamos, la vertiente educativa, ¿no? Hablamos de la sociedad del conocimiento, pero planteándonos su relación con la educación. Sobre esto también me gustaría hacer alguna especificación inicial. En este ámbito o marco que hemos tratado de precisar, que es la sociedad del conocimiento, sin duda la educación tiene un papel muy relevante, por varios motivos. La sociedad del conocimiento es una sociedad por su naturaleza cambiante, una sociedad que continuamente exige, una sociedad que continuamente nos aboca a nuevos referentes, nos aboca en muchas ocasiones a lo largo de una trayectoria vital cambiar de profesión, etcétera. En este marco, evidentemente, la educación pasa a tener un papel primordial, puesto que estamos hablando de la necesidad de la educación a lo largo de toda la vida. La educación como un referente, como una herramienta para el ciudadano, para la ciudadana, a lo largo de toda su vida. Esta idea, a su vez, nos permite manejar los conceptos de educación e innovación. Y cuando hablamos de educación e innovación, aquí nos aparece el papel de las TIC como un componente importante. Es decir, las tecnologías de la información y la comunicación propician, coadyuvan, facilitan o al menos tienen capacidad para hacerlo, tienen potencialidad para hacerlo, posibilitan la innovación en el campo de la educación, en el contexto de la educación. Y en ese sentido, pues, hablamos de un gran abanico de posibilidades, un abanico que se abre y que da pie a los docentes a poder hacer más cosas de distinta manera, dando en definitiva respuesta a esa necesidad social que acabo de señalar de continuos cambios, exigencias, nuevos retos, etcétera. Bien, yo pienso que estas podrían ser unas primeras consideraciones en relación a la temática de la conferencia. Y Juan, con respecto a esto que nos comentas, que más allá de ser un medio, son una herramienta, ¿cómo podríamos nosotros en el ámbito educativo lograr hacer esa transformación para que estas herramientas tengan un impacto, estas herramientas se vuelvan cognitivas y que de verdad sirvan para desarrollar ciertas competencias, ciertos aprendizajes, lograr ciertos objetivos? ¿Cómo podríamos hacer esa combinación? Sí, aquí digamos que entra en juego, por hacer una precisión conceptual, entra en juego la idea, el concepto de tecnología educativa, digamos, ¿no? Mi visión personal en relación a la tecnología educativa
pasa por un componente importante, un apoyo importante a buscar en el perfil de la psicología. Es decir, hablamos de educación y nuevas tecnologías, pero la educación en definitiva lo que trata de propiciar es el aprendizaje del alumno, propiciar su aprendizaje para poder desarrollar una enseñanza concebida por el docente, por un equipo docente, por una institución. Con esa referencia, y además no es una novedad, es decir, es una idea que afortunadamente cada vez está más presente, en esa visión, subrayando la vertiente de aprendizaje, cabe citar, digamos, las perspectivas constructivistas. Cuando hablamos de perspectiva constructivista, en realidad estamos haciendo referencia a la manera en la que entendemos cómo la persona toma contacto con su contexto próximo, lo conoce, se integra, desarrolla el dominio de herramientas que esa cultura le propone, como puede ser el lenguaje, como pueden ser modelos de comportamiento, como pueden ser pautas profesionales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, por esa vía, desde mi punto de vista, una visión de la tecnología educativa, es decir, de cómo aplicar las tecnologías en el campo educativo, apoyada en planteamientos que resuelven de una determinada manera el cómo aprendemos, el cómo nuestros estudiantes acceden a la información y después al conocimiento, me parece que es una de las puertas, una de las vías, ¿no? Y resulta interesante no solamente como una alternativa a lo que puede ser, pues, por ejemplo, una concepción del aprendizaje de corte cognitivo, ¿no?, en la que la explicación de cómo se produce el aprendizaje y cómo podemos implementar estrategias de aprendizaje se vinculan a unos determinados conceptos, ¿no?, funcionamiento de estructuras cognitivas, etcétera, por ejemplo, motivación, de qué manera incorporamos la información, la asimilamos, almacenamiento de la información, recuperación de la información, que es una manera de entender el aprendizaje que da pie a una determinada forma de trabajar en la enseñanza, ¿no? La perspectiva constructivista, desde mi punto de vista, tiene el interés de que plantea la manera en la que una persona, un estudiante, se relaciona con su entorno de una manera cualitativamente distinta, ¿no? Por ejemplo, dentro de la perspectiva constructivista, el papel de las tecnologías, de las herramientas cognitivas, digamos, se apoya, atraviesa el concepto, la idea de mediación, es decir, todas las herramientas que podamos manejar desde el punto de vista educativo, en realidad lo que generan son procesos de mediación, y esa mediación a su vez lo que implica es la manera en la que la persona incorpora lo que inicialmente es ajeno a él, es decir, que está en su contexto próximo, lo que llamamos cultura, información cultural, conocimiento cultural. Eso tiene que llevar a término un proceso de internalización. Por lo tanto, es una manera, por decirlo así, de entender el aprendizaje distinto. Porque además el resultado final, que sería el segundo concepto que yo subrayaría o señalaría, es que esos procesos de mediación que propician la internalización, en realidad en lo que están contribuyendo es a la construcción de la identidad de la persona que vamos formando. Es decir, que ese sujeto llegue a desarrollar una personalidad propia, unas características propias, a partir de una serie de referentes que son comunes. Desde esa perspectiva, desde esa manera de concebir cómo accedemos a la información, cómo aprendemos, pues evidentemente el papel de las tecnologías concebidas como herramientas mediadoras
o concebidas como instrumentos que nos conectan con la cultura, que nos apoyan en la construcción de nuestra nueva identidad, pues me parece que es, digamos, una visión de las tecnologías más potente, más enriquecedora de cómo se puede concebir desde otros modelos psicológicos, desde otros modelos formativos. Muchas gracias, Juan. Sí, con todo esto que nos comentas, ¿no? Las herramientas cognitivas que nos ayudan a tener un cambio en los aprendizajes de los estudiantes o de los ambientes en donde nosotros estamos participando. Con todo eso, creo que la sociedad del conocimiento, por lo que nos has dicho, emana diferentes competencias que nos requieren tanto a los que facilitamos procesos como a los que estamos aprendiendo en los procesos y en los ambientes institucionales donde nos estamos moviendo. Desde esa perspectiva, ¿cuáles serían esas competencias que emanan de esta sociedad del conocimiento? ¿Los compartes, Pilar? Bueno, buenas tardes aquí en este país, pero estoy segura que nos están viendo desde otros países en que la franja horaria es muy distinta, en concreto en España, que es ya muy tarde. Pues bueno, los saludo desde aquí y quería en primer lugar agradecer la acogida que ha tenido el Instituto Tecnológico de Monterrey en nuestra presencia, que ha sido muy grato y ha sido un espacio de aprendizaje interesantísimo y muy intenso, y por lo tanto queremos agradecer así públicamente a esta universidad su acogida. Efectivamente, la sociedad del conocimiento va a generar unas nuevas demandas y va a exigir un tipo de ciudadano muy distinto. Por lo tanto, la gama o las posibilidades de competencias nuevas a tener que afrontar desde una perspectiva educativa son muy grandes, muy extensas. Pero como aquí estábamos dentro de un contexto muy tecnológico y siempre estamos haciendo referencia a ese marco de la tecnología educativa, yo había apuntado como un punto inicial de partida, no con ánimo de ser exhaustiva en ningún momento, sino simplemente tomarlos como referencias claves o núcleos que me parecen interesantes considerar. Y es que en un nuevo momento todos los educadores y todos los ciudadanos en general estamos observando que hay una necesidad de formación en competencias transversales, instrumentales. Y eso lo observamos, por ejemplo, con los informes PISA, que frecuentemente nos están alarmando de que los niños no alcanzan los niveles mínimos y hay una especie de preocupación vital de los docentes por cómo poder acometer ese aspecto tan importante como dotar a los niños y a los ciudadanos en última instancia de competencias que son instrumentales, que son herramientas que van a serles de gran utilidad tanto en su vida actual como en su futuro, van a ser como los elementos claves para poderse desarrollar. Y eso es una de las factores más importantes o competencias que ahora mismo son un reto educativo, que es la formación en competencias transversales, instrumentales, que podríamos considerar a nivel de enseñanzas básicas como la lectura y la escritura. Pero también hay otro reto importante, que es que las tecnologías incursionan en las aulas, en el sistema educativo. Y esa incursión se da y se muestra porque hay un gran interés de las políticas nacionales y autonómicas en distintos países, por lo menos en Europa, que están potenciando y están planteando programas y estrategias para la incorporación de las TIC en el sistema educativo. Por lo tanto, eso es un reto que lleva ya años iniciado, no es de ahora, pero que lógicamente el avance cada vez más rápido hace que esto cada vez sea más urgente de resolver, y esto es un nuevo reto que tenemos y una nueva demanda de cómo lo solucionamos. Y otro tercer aspecto que me parece importante es no solamente entran los ordenadores o las tecnologías en el sistema educativo, sino que hay que adaptar y hay que cambiar las formas de enseñanza, las formas de aprendizaje.
y yo digo, en un entorno así más próximo, que tenemos que pasar de una pedagogía a una e-pedagogía, y esa no está construida, esa no está hecha, esa tenemos que investigarla, generarla, crearla y ver cómo se adapta al sistema antiguo, de alguna manera. Y eso es creo que son como 3 retos o 3 aspectos, a mi modo de ver, que pueden servir como punto de arranque para charlar o debatir sobre esta temática. Claro, la siguiente cuestión sería, bueno, sí, esos son retos, estos son problemas, pero ¿qué formas de afrontarlos hay? ¿Cómo se puede hacer? Entonces, yo he tomado como referencia como dos puntos que podrían ser ilustrativos de cómo formas creativas pueden ayudar a generar respuestas a estos retos y avanzar en esa pedagogía. En este caso, creía importante partir, por ejemplo, de ejemplos que son recogidos o acumulados de investigaciones que se han hecho en España y que hemos participado el profesor Juan de Pablos como director del equipo, en el que yo también participo muy activamente, y nos planteamos que si el reto de la lectura y la escritura es tan importante, si podríamos mostrar modelos o prototipos de cómo poder enseñar a los niños estas competencias, pero a través de las tecnologías y además de una forma eficaz. Entonces nos pusimos a hacer una investigación para rastrear todo lo que los profesores hacen magníficamente, conocen y que tienen como un conocimiento que no ha salido a la luz, pero que es maravilloso lo que se puede encontrar en las aulas y lo que inventan, lo que idean, lo que innovan. Y nosotros éramos simplemente como unos transmisores de ir a las fuentes donde eso se hacía para poder después extender a la comunidad más amplia o más general esas buenas prácticas que se hacían. Y fue muy bonita la experiencia. Tenemos una gran cantidad de casos en que resuelven temas como muy claves para la docencia. Está ya en edición un libro en que van a salir todas estas experiencias publicadas, que tienen como objetivo el servir como de espejo o de orientación o de guía para el profesor que tiene esos problemas que todos parece que comparten y sin embargo no saben cómo darle solución. Entonces voy a comentar un caso que me parece muy bonito, lo he seleccionado porque me parecía muy interesante, además que tiene mucha capacidad de transferencia a otras cuestiones. Se refería cómo fomentar las competencias de la escritura creativa. Pero fijaros, esto casi siempre, ¿verdad?, encontramos cursos especializados de cómo aprender usted a escribir creativamente, y esto pues generalmente lo hacen los adultos, ¿no? Lo curioso es cómo pueden plantearse un profesor esta meta, este gran objetivo, desde la educación primaria o básica con niños de 8 años. Esto es muy llamativo, realmente es muy llamativo. Y entonces esta profesora entendía que se podría, le denominamos el rincón de la experiencia, por denominarle a este ejemplo de buena práctica que os voy a comentar, que ilustra un poco la metodología que se siguió para conseguir desarrollar esa competencia de escritura. Entonces quería poner unos datos de ese contexto, porque todos pensarán, bueno, es que a lo mejor están en un contexto en que todos los niños tienen sus ordenadores, tienen todos muy buen nivel. Pues bueno, os voy a decir que esta experiencia se hace en un contexto de nivel socioeconómico medio-bajo. Los niños no tienen ningún ordenador en casa, por supuesto no tienen internet, por lo tanto sus habilidades informáticas son muy reducidas y por lo tanto
tampoco hay en ese centro una gran expansión de recursos tecnológicos, ¿eh? Entonces, lo único que tenía ese centro era un aula en que había 2 o 3 ordenadores que los situaban en los rincones del aula. Por lo tanto, le llamaba, por eso le hemos dicho, el rincón de la escritura, porque estaban colocados en los rincones del aula. Entonces, la profesora se planteó que había niños que terminaban las tareas muy pronto, y entonces pues no sabía en ese espacio muerto qué podía hacer, y pensó que sería un buen momento aprovechar eso para crear un rincón de la escritura, de tal manera que a los niños les decía que el primero que terminase como premio pues se iba al rincón del ordenador y formaban un equipo, y la profesora les decía que escribiesen un cuento inventado por ellos. Entonces estos niños en grupo inventaban un cuento y lo escribían. La profesora comentaba de forma es muy interesante, porque claro, ella hace un análisis de esos fenómenos que se producen, y decía que el problema es que los niños empiezan a escribir conforme se le van surgiendo las ideas, pero no tienen como una organización de la escritura. Ese pensamiento como más abstracto, de más alto nivel de complejidad, no lo tienen, y entonces claro, no saben escribir. Por lo tanto, eso hacía que empezasen a escribir de forma así muy directa de cómo pensaban, y eso originaba que la profesora les orientase a unas pautas. Hay que empezar con una introducción en que hay que presentar el tema, después hay que exponer lo que ocurre y después unas conclusiones, de tal manera que ellos estaban interiorizando lo que es el proceso de organizar la escritura a través de un proceso secuencial. Entonces también ayudaba a desarrollar la creatividad, porque como estaban en grupos, cada uno inventaba algo, y ese algo tenía que escribirse e integrarlo dentro de esa narración. Claro, a la vez que escribían, aprendían o interiorizaban los patrones internos de la escritura o del texto escrito, también otra ventaja es que los niños, al hacerlo en el ordenador, pues veían que había palabritas que salían rojas, y entonces, uy, señor, ¿y esto rojo qué es? Bueno, pues es que la palabra está mal. Pues bueno, entonces era un proceso en el que a la vez iban revisando la ortografía y aprendían a escribir bien, correctamente. Y en la segunda fase, pues ese cuento no terminaba ahí, sino que era constantemente adaptándolo a situaciones distintas. Pues el día de Navidad hacían un cuento adaptando lo que tenían para el tema de la Navidad. Cuando venían los carnavales lo adaptaban a los carnavales, de tal manera que cuando terminaban el curso tenían ese documento, y cuando seguían al año siguiente, la profesora les pasaba los cuentos que habían escrito, y los niños eran capaces de valorar su escritura y empezaban a hacer una crítica constructiva de lo que habían escrito, y decía, uy, señor, qué mal escribíamos el año pasado, ahora esto lo podríamos mejorar. Y entonces la profe, pues bueno, vamos a hacer una escritura ya de vuestro nivel, que ya sois muy mayores y ya sabéis escribir muy bien. Y entonces ellos eran capaces de adaptar un pensamiento crítico a su propia lectura, y era un proceso de mejora de su calidad y de sus aprendizajes. Por lo tanto, yo creo que esta experiencia resume un poco que las metodologías didácticas innovadoras con TIC posibilitan desarrollar competencias instrumentales que demanda la sociedad del conocimiento. Se trata de esa capacidad de creación, de innovación y de apostar porque se pueden hacer las cosas y cubrir esas demandas a través de planteamientos innovadores con tecnologías. La profesora Soledad Ramírez también tenía mucho interés de que, como soy profesora de metodología, hiciese también algún caso o plantease alguna referencia
a cómo la investigación también puede mejorar los procesos educativos o cómo puede mejorar la práctica educativa, cómo las competencias investigativas, me parece que se dice aquí en este país así, si no me equivoco, pues pueden ser un elemento, una herramienta importante para mejorar la calidad educativa. Como hemos puesto el ejemplo de niños de 8 años, ahora nos toca ir al grande y vamos a los niveles universitarios. Y quería pues comentar el caso de cómo la investigación, cómo las competencias investigadoras, en este caso cómo la investigación puede ayudar a mejorar la calidad educativa de las instituciones universitarias. Y esto fue objeto de una investigación en que nos invitan a llevarla a cabo en una universidad española y nos plantean que se quiere incorporar las plataformas digitales para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas universitarias, que son presenciales en principio. Y por lo tanto nosotros empezamos considerando que era importante hacer primero un análisis diagnóstico de cuántos profesores en la universidad estaban inscritos o registrados en las plataformas digitales. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar qué usos hacían los profesores de las plataformas digitales y prácticamente de 4.000 y pico de profesores de esa universidad, 2.000 y pico, la mitad, estaban registrados en la plataforma digital. Quiere decir que, bueno, esa población en general podríamos considerar que hacían uso de la plataforma. Por lo tanto, la siguiente cuestión era ver si usaban esa plataforma y cómo la utilizaban. Y curiosamente los resultados que arrojaron resultaban muy curiosos, porque más de la mitad de ellos resulta que, aunque estaban inscritos o registrados para usar la plataforma, no la utilizaban. Ese dato nos resultaba muy llamativo, porque dijimos, bueno, ¿por qué se inscriben? La idea es utilizarlas, y entonces, ¿por qué no las utilizan? Entonces, planteamos los motivos por los que esos profesores no utilizaban las plataformas, y nos dieron esos resultados que hemos puesto como resultados 1. En primer lugar, dice, el uso de la plataforma es incompatible con la metodología de enseñanza. Eso es uno de los motivos que ellos planteaban como para no utilizar las plataformas digitales. Otro, que hay una incompatibilidad, una dificultad de contacto con los estudiantes. Y otro es que no aporta mayor calidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, esos eran los motivos que ellos planteaban, y por eso entendían que no merecía la pena utilizar las plataformas digitales, que seguían utilizando lo de siempre. Claro, entonces la siguiente cuestión era saber, bueno, ¿qué propuestas harían ellos para incentivar su uso? ¿Cómo ellos entenderían que valía la pena utilizar las plataformas digitales? Y estas fueron las 3 respuestas que nos dieron. Dice, habría que tener disponibilidad de apoyos técnicos y pedagógicos. También el profesorado universitario tendría que tener conocimiento del medio tecnológico en su aplicación pedagógica. Y después, lo más interesante, a mi modo de ver, es que deberían ellos visibilizar el potencial formativo de las TIC como elemento clave para la motivación de su uso. Es decir, el profesorado universitario lo que busca es mejorar la calidad de lo que él aporta, y si él no observa o no visibiliza que las tecnologías mejoran esa calidad, automáticamente les desmotiva, no le ven que compense el esfuerzo y el trabajo del uso con lo que supone de aportación de mejora de la calidad. Esto nos llevó
esas conclusiones, que es una investigación de una institución que se nos encarga, tiene unas repercusiones directas, porque a partir de ahí se sabe exactamente cómo plantear todos los diseños de formación del profesorado en TIC o cómo incorporar esa formación en los planes estratégicos de la universidad para abordar esas cuestiones que para ellos son claves, y es visibilizar el potencial formativo que tienen las TIC para mejorar la calidad. Yo creo que esto, por lo tanto, muestra cómo la investigación desarrollada en los ámbitos, esto ha sido un ejemplo institucional, pero también podríamos llevarlo a un ejemplo de clase universitaria, pueden apoyar la mejora de la calidad educativa en las instituciones y, por lo tanto, conseguir el objetivo siempre deseado en todas las políticas ahora internacionales de mejorar la excelencia y la capacitación universitaria. Así que muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por mi parte quedo a disponibilidad de tantas cuestiones me quieran plantear. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Sí, sé que fue muy difícil seleccionar los casos para compartirnos en la conferencia de todos los que ustedes han documentado en esa investigación que han realizado, y creo que estos dos que nos comentan son aspectos que el de la lectura y la escritura en la educación básica, aspectos que nos duelen, y en la educación superior también, en los posgrados, lo dirán nuestros alumnos tesistas de maestría y doctorado, que es un aspecto recurrente incluso en educación superior. Y también lo que nos comentaste del caso de la investigación como una manera de llevarnos a las instituciones, al mundo académico, a encontrar esos puntos que nosotros podemos mejorar y cómo los podemos mejorar. En todo esto estamos hablando de las tecnologías, de la investigación. ¿Cuál es el aporte, podríamos así como en forma muy puntual, que pudiera dar la tecnología educativa a la sociedad del conocimiento? Ya nos han compartido varias ideas. Entonces, ¿cuál puede ser ese aporte así puntual de la tecnología educativa? Sí, pues por mi parte, Marisol, yo me atrevería a hacer varios señalamientos, dos o tres señalamientos que en realidad los planteo cara, digamos, al debate, ¿no? O al manejo de ideas, no como cuestiones evidentemente cerradas o absolutas, ¿no? Como dije anteriormente, evidentemente las tecnologías facilitan, tienen esa potencialidad de facilitar y ampliar los procesos de innovación, por lo tanto de la capacidad de cambiar, la capacidad de cambio. La cuestión es si el cambio como tal, el cambio en sí, es siempre algo necesario o algo, digamos, a lo que estamos abocados, ¿no? Para matizar esto, insisto, para formular alguna idea para el debate, a mí me gustaría vincular este concepto de innovación, ¿verdad?, que habitualmente viene relacionado con el uso de las TIC, con, digamos, la perspectiva histórica del contexto en el que esos cambios se implementan o se aplican. Es decir, la idea que propongo es el cambio en sí, bien, puede ser valioso o no, pero para valorarlo es importante ubicarlo en el contexto en donde se produce. Por lo tanto, en determinados contextos, pequeños cambios pueden ser valiosos, porque pueden representar para ese contexto, para esa comunidad, algo de interés. Mientras que a lo mejor poner patas arriba una institución, cambiando de un día para otro el modelo pedagógico, por ejemplo, es decir, un cambio muy importante, pues a lo mejor en ese contexto y planteado de esa manera no es tan valioso. Por lo tanto, primera consideración o señalamiento, el cambio en sí entiendo que no es valioso o no, sino en función de cómo se aplica y el valor que tiene en el contexto en el que se lleva a cabo. Una segunda consideración que me gustaría formular
es relativa a la importancia de las políticas educativas llevadas a término en la aplicación, en la integración de las TIC en los sistemas educativos, en las aulas. Yo creo que este es un aspecto muy relevante, ¿no? Es decir, la responsabilidad política, podríamos decir. Y yo entiendo que estas políticas deben ser evaluadas en función de que acierten con que esas iniciativas, esas inversiones, que como todos sabemos en muchas ocasiones son muy costosas, resuelvan problemas reales. A veces podemos tener la impresión de que las TIC se incorporan a las aulas por moda o porque parece que no hay más remedio que hacerlo. Yo entiendo que esa incorporación debe estar vinculada a la resolución de problemas reales dentro de las instituciones, dentro de las aulas. Y quisiera completar esta intervención en relación a la pregunta formulada por Marisol, subrayando o señalando un aspecto que para mí es relevante. Y es que las TIC aplicadas a la educación, las tecnologías llevadas a sus usos en los contextos educativos, deben de tener el valor de contribuir a reivindicar el papel de los docentes. Desde mi punto de vista, el uso de las nuevas tecnologías en las aulas de todos los sistemas que tratamos de implementar suponen un reto para los docentes, reto que habitualmente asumen los docentes y que por lo tanto implica ampliar, mejorar su nivel competencial. Utilizar, como es el caso de las nuevas tecnologías, herramientas que son más abiertas, más flexibles, más ricas, más interpretables, es más difícil que, por ejemplo, apoyar o basar nuestra enseñanza en el libro de texto, que como todos sabemos es el recurso menos interpretable de todos. Es decir, un libro de texto dice lo que dice, y precisamente una de sus características es que lo que dice solo se interprete de una manera, la que se entiende que es correcta. Cuando utilizamos Internet, por ejemplo, lo ponemos a disposición de nuestros estudiantes, la dinámica de trabajo es muy distinta, porque en Internet podemos encontrar información maravillosa, podemos encontrar información absolutamente inservible, y además esa información luego hay que ordenarla, sistematizarla, lo que sí hace el libro de texto, pero que sin libro de texto es el estudiante el que tiene que ordenarla, sistematizarla y finalmente pues hacerla propia, ¿no? Por lo tanto, insisto, para mí, con esto en principio terminaría mi respuesta a la pregunta de Marisol. Para mí, incorporar las tecnologías al mundo educativo supone muchos retos, en buena medida son retos para los docentes y su, digamos, disponibilidad para asumirlos hace que tengan, como he dicho, digamos, una mayor responsabilidad, lo que para mí hace que esos profesores sean más respetables y tengan que ser más valorados. Muchas gracias Juan. Pues con esto nos queda una reflexión a los docentes, a los académicos, de que podemos tomar las TICs en dos caminos, como los casos que nos ha compartido Pilar, en dos caminos, en el camino bueno y en el camino malo, y en este camino negativo podemos encontrar la dificultad que con ello trae todas estas innovaciones tecnológicas, la dificultad para aprenderlas, para procesarlas y para saber cómo aplicarlas en el ámbito educativo. Pero también podemos irnos al lado positivo y encontrar en esto una posibilidad de reivindicación, como tú nos los has señalado, una posibilidad de aprender, de ayudarnos, de apoyarnos para facilitar los procesos que nosotros queremos lograr y los aprendizajes que queremos facilitar a través de nuestras clases.
Lo mismo en los casos, cuando yo te escuchaba hablar de esta investigación, es cierto, estamos también acostumbrados a encontrar casos, en los casos educativos, de dificultades, de aspectos así negativos por los que nos podemos ir, y mucho de ello da cuenta la literatura sobre malestar docente. Entonces podemos encontrar el malestar docente, muchos casos de este estilo, pero la investigación que ustedes han hecho han girado hacia ese otro camino positivo y encontrar buenas prácticas en el uso de las TIC con todas las dificultades que esto conlleva. Entonces ha sido muy interesante y claro, nos podrán hablar de muchísimos casos. Pues abrimos ahora la sesión de preguntas, comentarios, invitamos a las salas que nos están recibiendo, a las ciudades, donde quiera que estén, que nos están recibiendo en este sistema. Pueden mandar ahí su pregunta, el sistema de interacción nos va a estar llegando aquí en sala, daremos lectura a sus comentarios, a las preguntas para compartirla con los colegas. Igualmente aquí en sala invitamos para que formulen sus cuestionamientos que tengan ahí en sus cabezas, rondando en la mente. Tenemos ya un comentario del Estado de México, Claudia Guadarrama. Nos comenta lo siguiente: a pesar de las características del rincón de la lectura, nos llevan ventaja, pues en nuestro país se cuenta con una computadora en los grados superiores, lo que dificulta la utilización de la misma, así como el desarrollo de esta competencia en nuestros alumnos. A pesar de ello, hacemos todo lo posible y es cierto, utilizamos al 100%. Esto es lo que nos comenta Claudia Guadarrama. Yo creo que hay un espíritu de querer avanzar por parte del profesorado. Yo creo que el profesorado le lleva siempre un motivo bastante utópico y siempre está ilusionado con conseguir nuevos retos, lograr nuevos objetivos y es una tarea incansable en que están demostrando constantemente día a día todo el profesorado. Las dificultades tecnológicas también son difíciles en otros países, no es exclusivo de este caso que nos comenta Claudia, también en otros países, pero lógicamente poquito a poco esto cada vez se va a hacer más extensivo y la ventaja es de que esos profesores innovadores que abanderan la innovación, pues nos están dejando como huellas o caminos en los que después es más fácil recorrerlos. Y yo creo que eso tenemos que agradecer a esos profesores valientes que se arriesgan mucho, que tienen que pasar malos momentos, porque ahí es un proceso también vital y emocional muy fuerte el que se invierte en todos esos procesos, en que no es fácil esas situaciones, pero esos éxitos yo creo que deben de ser como referentes para animarnos y para valorar la tarea silenciosa, persistente y continuada del profesorado. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues ahí tenemos una respuesta positiva ante las adversidades que tenemos en muchos de nuestras aulas e instituciones en nuestros países latinoamericanos. Pasamos a otro comentario en sala. Fernando Mortera, les agradezco mucho su presencia aquí, es muy valiosa su información. Nuestros alumnos de maestría y doctorado van a apreciar mucho lo que ustedes están comentando. Y yo les tengo una pregunta: ¿cuál debe ser el papel de las instituciones y de las autoridades para apoyar este desarrollo de las TICs vinculados al aprendizaje de los alumnos? Bien, efectivamente, como he mencionado en mi intervención anterior, desde mi punto de vista la responsabilidad política, la responsabilidad administrativa en estas temáticas a mí me parece muy relevante, ¿no? Sobre todo porque creo que partimos de la experiencia o de la referencia de que, tal como estamos hablando de cuestiones costosas, de cuestiones que suponen inversiones muy importantes, tenemos la experiencia y la referencia de que esas políticas a veces han acertado y en otras ocasiones no lo han hecho, no lo han hecho tanto. Por lo tanto, desde esa perspectiva en la que se plantea la pregunta, a mí me parece muy importante que las instituciones trabajen
en la línea de clarificar lo más posible sus objetivos, sus metas, sus modelos, y en la medida en que eso lo tengan clarificado, clarificado en su contexto, que es otro aspecto que yo también he mencionado en mi intervención, ¿no? Porque no se trata de que estamos hablando de modelos buenos o malos en términos absolutos, sino modelos buenos o malos para ese concepto o lo mejor posibles. Entonces, tomando esa referencia, entiendo que es más plausible que luego las decisiones relativas a los usos tecnológicos puedan tener más sentido, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en el mismo tenor nos preguntan por ahí en Aguascalientes, nos ponen así difícil la situación, y Francisco Gutiérrez de Aguascalientes nos comenta algo muy cierto. Hola, quisiera saber cómo les podemos llevar las TICs a las regiones a donde no hay siquiera electricidad. Entonces las hay, que las hay. En nuestros países latinoamericanos pues tenemos eso, no hay electricidad. ¿Cómo podríamos trabajar con las TICs en estos ambientes? En la línea, digamos, veo cierta conexión, ¿no?, entre la pregunta anterior y esta, incluso también en relación a la primera que se ha formulado. Desde mi punto de vista, esta es una cuestión, en primer lugar y fundamentalmente, de tipo político. Es decir, son los responsables políticos a los que hay que pedir cuentas por qué, digamos, se invierte o se priorizan determinadas políticas, determinados modelos de gestionar, lo cual evidentemente, por otro lado, también hay que decir que esa toma de decisiones no es fácil, ¿no? Vivimos en un mundo cada vez más globalizado y todo parece depender de determinados niveles de decisión, que es muy importante que, en la medida de lo posible, respondan, digamos, a una concepción democrática, ¿no? Cuando resulta que hay determinadas corporaciones cuyas decisiones pues afectan a economías o afectan a que haya determinadas infraestructuras o no las haya, o las haya antes o después, pues a mí me parece que son cuestiones relevantes y sobre las que los ciudadanos deben tener la oportunidad de opinar y de posicionarse. El problema, insisto, es que esto no es fácil y hay muchos factores que influyen. Pero asumiendo la cuestión planteada en la pregunta, que es una cuestión muy real, desde mi punto de vista, los principales responsables son los políticos. Muchas gracias, Juan. Tenemos una pregunta en sala. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tu nombre y institución? Inner Zorrilla, de la Universidad de Montemorelos. Felicidades por tan excelente ponencia. La pregunta está, creo que son más bien dos preguntas en una, ¿no? Cuando ustedes se refieren al asunto de la innovación, la tecnología, hablamos de qué carreras. ¿Será que algunas carreras universitarias aventajen a otras? Me gustaría saber algún avance, algún pincelazo allá en España que uno pudiera conocer de qué carrera específica y qué aplicación tecnológica se hace en alguna carrera universitaria, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿dónde podemos adquirir las publicaciones, los libros que ustedes han referido en esta tarde? Muchas gracias. Perdón, yo la primera pregunta no la he comprendido. No comprendo qué es lo que quieres preguntar. Cuando nos referimos ustedes hablan de tecnología, hablamos de adecuación, hablaban de un proceso de adecuación tecnológica, ¿no? Yo quisiera saber cuáles carreras o cuáles carreras aventajan a otras. Por ejemplo,
a lo mejor un estudiante de ingeniería en sistemas podría ver más ventajas en las adecuaciones tecnológicas, qué sé yo, comparándolo con un estudiante de música, por decir. Entonces a mí me gustaría saber, en esa vertiente, algo de alguna carrera que allá en España, algún avance tecnológico, alguna aplicación tecnológica, alguna carrera. Así que ustedes nos dijeran, mira, allá en España, en esta carrera de, qué sé yo, de licenciatura en sistemas, en el aula los profesores hacen esta aplicación. O sea, me gustaría saber algo que ustedes hacen allá en el asunto tecnológico, que ya exista hoy, que a lo mejor nosotros desconocemos. Y en esa misma vertiente me gustaría saber dónde conseguir las publicaciones y los libros que ustedes refirieron en esta tarde. Bueno, sí, efectivamente yo creo que la pregunta, sobre todo si trata de formular, qué tipo de diferencias en formación puede haber, qué tipo de, carreras con más salidas profesionales, qué tipo de formación da pie a que la innovación tenga, una concreción en profesiones, etcétera. No sé yo en qué medida se puede contestar de una manera lineal. En general, las universidades, y por ser un poco más preciso, las universidades españolas están haciendo un esfuerzo importante. Ahora mismo en Europa estamos inmersos en un cambio de modelo universitario, ¿no? Lo que denominamos el Espacio Europeo de Educación Superior, en el que se están tratando de primar, en primer lugar, que una determinada titulación pueda ser válida en cualquier país europeo que forme parte, que esté incorporado a este modelo. Por lo tanto, de entrada, el modelo no está dirigido a buscar una competencia entre universidades, a una diferenciación entre universidades, sino más bien a una compatibilización, que implique, por ejemplo, movilidad de estudiantes y profesorado que les permita completar sus estudios, etcétera, ¿no? Una segunda vertiente es que se está tratando de dar un giro, tratando de potenciar, los aspectos que tienen que ver con la transferibilidad. Es decir, que lo que se estudia tenga, una proyección a nivel social, lo que se investiga, las patentes que se elaboran, pues tenga es decir, buscando, un mayor, rendimiento social o socioeconómico de las universidades, de los estudios superiores para la sociedad. Si la pregunta un poco plantea conocer lo que puede ser un ranking o una ordenación de los centros, pues no creo, que eso se pueda plantear en términos absolutos, ¿no? Como consejo directo, ¿no? Yo creo que cada estudiante tiene que ver qué oferta hay, ¿no? en relación a cada centro, a cada universidad, y ver si esa oferta a él le responde a sus necesidades, ¿no? No hay realmente unas grandes diferencias como para decir clarísimamente, pues optaría por esta universidad frente a esta otra, ¿no? Y en todo caso, aunque sé que aquí, en el ámbito americano hay, una tradición de rankings, en Europa no lo hay tanto, ¿no? Y luego, en relación a la segunda cuestión, pues sobre el acceso a las fuentes de información, pues con mucho gusto le facilitamos a la moderadora, a la profesora Marisol Ramírez, para que les facilite referencias. Sí, con todo gusto les paso las referencias. Y bueno, tenemos varias preguntas en sala y también en las distintas sedes.
Voy a conjuntarlas en temáticas y en principio veo dos relacionadas con competencias. Por un lado, Elvia Montoya, del Campus Estado de México, nos pregunta y nos menciona: la incorporación del término de competencia ha sido recientemente utilizada en el ámbito educativo, retomando del ámbito laboral. Varios autores como Tobón o César Coll han dado definiciones al respecto. ¿Cómo conciben el término de competencia educativa y desde qué perspectiva la abordan? ¿Podrían hablar un poco más sobre el tema de las competencias transversales? En el mismo sentido, también Sandra Elena, desde Aguascalientes, nos dice qué son las competencias instrumentales. Bueno, pues vamos a intentar de forma conjunta, ¿no?, a resolver esos tres flancos del mismo tema, que es el tema de las competencias. El tema de las competencias comienza a introducirse bastante recientemente en el ámbito educativo, porque efectivamente procede del ámbito laboral, pero actualmente ya en el sistema educativo, por lo menos en el español, ya están con la necesidad de que los profesores contemplen el desarrollo de competencias, tanto en los niveles básicos como en enseñanzas secundarias. Y ahora mismo se está en un proceso de adaptación de los currículum y en planear todas las estrategias para direccionarlas al desarrollo de competencias. En este sentido, el Ministerio de Educación establece como una relación de competencias a desarrollar según los niveles educativos, que son los que se tienen que cubrir a nivel nacional. Y esto es en cuanto al ámbito o la incorporación de las competencias en el ámbito educativo. Lógicamente, también ha habido un gran, al incorporarlas al espacio educativo, las competencias, y haber tal cantidad de propuestas, de autores, se ha hecho insistencia en clasificarlas de alguna manera para organizar el pensamiento en cuanto a las competencias. Entonces, nosotros estamos utilizando en España un modelo europeo que deriva del proyecto Tuning y que recoge como tres o cuatro, si no recuerdo mal, ámbitos competenciales. Una son las competencias instrumentales, y así puedo aprovechar de contestarle a Sandra Elena sobre competencias instrumentales. Entonces se entiende que son competencias instrumentales todas aquellas capacidades que el sujeto acumula y que les va a servir de herramienta para gestionar todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, una competencia instrumental es la lectura. La lectura no es que sea ninguna materia en concreto, sin embargo sirve para aprender literatura, para aprender matemáticas, para aprender física. Por lo tanto, por eso se llama que es transversal, porque no es específico de ninguna temática. O la escritura, no es que solo escribamos literatura, podemos escribir un problema, podemos escribir una fórmula, podemos escribir muchas cosas, o una comunicación personal. Por lo tanto, sería la competencia de escribir, es una competencia instrumental porque nos va a servir para solucionar muchas de nuestras actividades vitales, pero a la vez es algo que nos es útil en distintos contenidos, circunstancias y contextos. Y por eso se llama competencia transversal y es instrumental. Hay otro tipo de competencias, por ejemplo, las competencias interpersonales. Las competencias interpersonales pues supone esa capacidad que tiene el sujeto para saber comunicarse de forma positiva y asertiva con los demás, ¿verdad? Todos sabemos que hay niños pues muy retraídos, que no les es fácil la comunicación, y eso de alguna manera es un hándicap después para poder desarrollarse, para ser feliz, para poder comunicarse, para tener amigos. Bueno, pues eso es una competencia social y se le llama competencias interpersonales, ¿no? Saber comunicarse con otra persona humana. Y entonces eso sería otro bloque de competencias. Y después hay otro tipo de competencias, como por ejemplo las competencias sistémicas, que es como un nivel de habilidad
más superior o más abstracta, que es como por ejemplo la capacidad de valorar críticamente algo. Entonces se trata de establecer un juicio de valor desde un concepto más abstracto para evaluar o analizar la realidad. Toda la capacidad de análisis y de síntesis sería una competencia sistémica. De todas formas, hay muchos manuales actualmente que hablan sobre las competencias y es interesante porque creo que nos marcan unas pautas para desarrollar a los niños en esta sociedad de la información y del conocimiento. Ya no se trata de saber cuántos contenidos sabe el niño y cuántos problemas resuelve, sino tiene capacidad de razonamiento matemático, es capaz de una situación nueva saber aplicar esa capacidad para darle solución. Y en este tenor voy a aprovechar también otra pregunta que viene de Oaxaca. Rocío Cruz nos está preguntando cómo se pueden utilizar las TICs precisamente para ciencias, para el área de ciencias. En los casos que ustedes estuvieron investigando, ¿encontraron también ahí casos exitosos? Buenas prácticas. En este caso voy a remitirle, tal vez pueda completar el profesor Juan de Pablos, porque él ha sido director durante muchos años de un proyecto que lo ha encargado el Ministerio de Educación y era precisamente para apoyar al profesorado en estas cuestiones que se plantean de cómo utilizar las TIC en distintos contenidos o materias. Entonces al profesor Juan de Pablos le mandaron el encargo de diseñar recursos para que los profesores pudiesen hacer uso de esos recursos tecnológicos y pudiesen facilitarles de alguna manera la incorporación de las TIC en distintas disciplinas, de tal manera que si ahora mismo se entra en el Ministerio de Educación de España, hay todo un portal en el que puede acudir el profesor de educación física, el de ciencias, el de música, el de literatura, de todas las disciplinas, y hay una gran cantidad de recursos educativos y de propuestas que yo creo que es fácil porque están en red y se puede acceder fácilmente a ellas. No sé si el profesor, como director de ese proyecto que lleva muchos años desarrollando, quiere matizar alguna cosa. No, simplemente por contestar un poco más específicamente a la pregunta formulada, hacer la consideración de que los retos, ¿no?, que implican el uso de las tecnologías no pasan necesariamente por el hecho, y yo creo que cada vez menos, por el hecho de que el profesor tenga que llevar a término todo el recorrido que puede suponer a partir de una idea, de una necesidad, elaborar un material, implementarlo, etcétera. Es decir, vamos en una dirección en la que cada vez el componente social, digamos, de las tecnologías, por ejemplo, a través de las redes, implica que se pone a disposición de los usuarios, de quien navega, de quien utiliza las tecnologías, más recursos, más materiales, más productos, más soluciones, y eso evidentemente pues también pasa en el mundo de la educación, ¿no? Por lo tanto, acudiendo, digamos, a estos repositorios, a estos portales que se encuentran con facilidad en las redes, pues es posible acceder a materiales elaborados de cualquier disciplina. Hay también evaluación de esos materiales para que puedan ser lo más adaptados posibles, etcétera, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y aquí en sala, antes de continuar con las que nos llegan también, en sala tenían una pregunta. Muy buenas tardes, soy la doctora Victoria González de CETIS Universidad Baja California. Yo tengo una pregunta por aquí, un poquito cambiando de tónica. En un tiempo se habló de la era de la información como uno de los grandes fenómenos sociales, comparado como lo fue en su época la Revolución Industrial. Y pues en ese mismo sentido surge una preocupación. Actualmente el mundo está preocupado por
por crear una educación universal que esté enfocada específicamente a la exaltación de los valores, de la esencia humana. Entonces, mi pregunta aquí sería, ¿de qué manera contribuyen las TICs al desarrollo integral del ser humano? ¿Y en qué momento la educación tradicional deja de ser un elemento fundamental para pasar directamente a las TICs como un elemento creador de desarrollo dentro de lo que es la esencia del ser dentro de la sociedad? Esa es mi pregunta. Bueno, es casi una pregunta epistemológica, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista al menos, yo creo que la respuesta a esa cuestión no está en las tecnologías, está en el profesor. Es decir, la concepción que maneje el profesor desde el punto de vista de valores, o desde el punto de vista de modelo de vida, podrá potenciarla, podrá implementarla utilizando tecnologías o utilizando metodologías más tradicionales. Pero como también se nos viene diciendo desde hace tiempo, las tecnologías como tales en principio no tienen ideología. Los que tienen ideología son los que las utilizan, ¿no? Bueno, pues tenemos todavía varias preguntas que nos llegan. Algunas de ellas son de Diana Gabriela de San Luis Potosí, las TICs en educación especial, Hortensia sobre los recursos móviles para la móvil-pedagogía, Edna de Oaxaca, cómo llevar la tecnología sin necesidad de llevar las computadoras al aula, si es que estamos en la era de la información y la comunicación, y varias preguntas que vamos a pasar a los conferencistas para que nos hagan el favor de darles respuestas. Hay algunas felicitaciones también por ahí, todos estos comentarios y preguntas se las vamos a pasar para solicitarles que nos las respondan por correo electrónico. Ahora pues quisiera invitarlos a que nos den así como un comentario de cierre para esta sesión con estas reflexiones en esta sociedad del conocimiento, las implicaciones desde su experiencia en el marco europeo de la Comunidad Europea, que eso también es muy interesante de conocer para nosotros que estamos en el ámbito americano, desde su experiencia. ¿Qué implicaciones tienen estas demandas? ¿Qué es lo que nos requiere a nosotros, los docentes, los académicos? ¿Qué le requiere a los alumnos, a los directores de las instituciones? Sí, efectivamente, como señala Marisol, ahora mismo en el ámbito europeo, pues estamos tratando, por decirlo así, de una manera un poco enfática, como saben, estamos tratando de construir Europa, y con ciertas dificultades. Dentro de esa construcción que pasa por lo económico, por lo político, por lo social, también por lo educativo, lo que no cabe duda es que a las tecnologías de la información y la comunicación se le está dando una gran relevancia, se le está dando una gran importancia. Por lo tanto, se les otorga digamos un papel protagonista, y eso a su vez está vinculado al hecho de la propia transformación de la sociedad, como hemos señalado un poco con relación a la temática de fondo de la conferencia, ¿no? Estamos tratando de avanzar en una sociedad del conocimiento en la que la información, digamos, es una de las materias primas más valoradas, y cómo esa información se gestiona, cómo esa información se trata de transformar en resultados, en avances, etcétera. Pues pienso que en ese marco, en ese contexto, estos referentes son, digamos, un esquema importante. Sin duda hay mucha inversión en Europa en relación a construcción de infraestructuras, pero también en cuestiones relativas a generación de conocimiento. En gran medida este cambio universitario, que también hemos mencionado en algún momento, pasa por reformular en cierto grado el papel de las universidades
a las que se les quiere otorgar un papel protagonista como generadores, como generadoras de conocimiento. En todo este contexto, en todo este marco, sin duda, pues las tecnologías pueden asumir un papel, ¿no? Pero como también ha ido surgiendo, ¿no?, a lo largo de las intervenciones y también de algunas cuestiones, algunas preguntas, en último término es el factor humano digamos el más importante, ¿no? Y en ese sentido es importante, como también hemos tratado de decir esta tarde, ubicarse, situarse lo más correctamente posible en estos nuevos referentes, cosa que no siempre es fácil, ¿no? También me gustaría señalar lo que representan, digamos, la manera en que las nuevas generaciones vivencian las tecnologías, el papel que pueden, digamos, asumir, ¿no? Generaciones como las que representamos, o al menos la que yo represento, las tecnologías, su impacto y su importancia ha sido algo sobrevenido. En cambio, para las nuevas generaciones las tecnologías forman parte ya de su cultura, de sus contextos, de su manera de entender y de resolver problemas, y por lo tanto, con toda seguridad, digamos, la implementación y los desarrollos que puedan hacer estas nuevas generaciones con las tecnologías van a ser mucho más importantes, porque para ellos son algo más natural. Entonces pienso que estas son consideraciones a tener en cuenta en relación un poco a la petición que planteaba Marisol como cierre, ¿no? Muchas gracias, Juan. Pilar. Bueno, nos dicen que se ha terminado el tiempo, entonces simplemente quería cerrarlo dándoles las gracias a todos los oyentes y a los que están en la sala por su atención, su paciencia y además por todas sus preguntas, que la verdad hace que ha sido un momento de compartir y de intercambiar puntos de vista, y realmente ha sido muy satisfactorio para nosotros. Y muchísimas gracias a todos los oyentes de esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, y bueno, en forma especial queremos dar las gracias a los que están en las distintas sedes recibiendo la conferencia en sala, que han venido de diversas entidades para estar con nosotros, a quienes nos plantearon preguntas: Iris, Francisco, Rocío, Sofía, Aurelio, Elvia, Edna, Hortensia, Diana, Sandra, Francisco, Claudia. Muchísimas gracias a todos, a los que no hicieron preguntas pero que también nos acompañaron. Ha sido muy rico que nos hayan compartido su experiencia, sus conocimientos. Muchísimas gracias. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias.